Y a mí me gusta ella, yo sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desgarraron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Ay, hoy me voy a hacer un maquillaje y voy a estar hablando de las villanas de telenovelas, así de que donde las villanas son la protagonista principal, como Rubí, Teresa y la usurpadora. O sea, voy a estar hablando de estas villanas de telenovelas, principalmente de sus motivaciones, y en ningún momento voy a justificar sus métodos, porque obviamente como son villanas, ocupan métodos muy cuestionables y bastante reprobables, como quitarle el novio a tu mejor amiga de su boda, chantajear a alguien con que lo vas a meter a la cárcel, o quitarle todos sus dineros y sus propiedades a tu marido, que le bajaste a tu mejor amiga. Entonces, principalmente voy a hablar de las motivaciones y de su entorno. Vamos a empezar por Rubí, que ella era una estudiante universitaria en una escuela de paga y era una muchacha que estaba becada, que utilizaba su belleza para influenciar a los demás, ya que era una mujer muy guapa y tenía el privilegio de ser bonita. Y entonces, pues se hizo amiga de una que era muy rica, de esta Maribel. Entonces, pues gracias a su belleza podía conseguir muchas cosas. Por ejemplo, consiguió que el papá de su mejor amiga le pagara la universidad. Ay, quería usar esto desde hace mucho tiempo. Ruby vivía en una situación bastante desesperada, económicamente hablando, porque vivía en una casa rentada. Su mamá hacía vestidos, pero tenía una enfermedad crónica donde los medicamentos eran bastante caros y la cabeza de familia era su hermana. Y ella, pues obviamente por su belleza, pensaba que merecía tener muchas cosas, pero creo que más allá de que ella lo merecía por ser bonita, yo creo que todos merecemos tener acceso a una vida digna, donde, por ejemplo, no sea algo debido a muerte tener que ir al doctor. Entre estas condiciones adversas a las que se tenía que enfrentar su familia, sumado a la constante presión social de la escuela donde iba, que era de puros recachones, y el estarse comparando con la ropa de los demás, las posesiones de los demás como las casas o los coches, y encima de que recibía acoso constante de sus compañeras, que la verdad yo siento que sí le tenían envidia por su belleza, pues fue haciendo que Ruby tuviera una actitud de desesperación de, o sea, ya quiero salir de aquí, ya no soporto más estar aquí, tengo que hacer algo para salir de esta situación. Entonces, pues conoció a este Alejandro, que le gustó un buen, pero que era pobre, y entonces vio que podía bajarle al novio de su mejor amiga y así salir de esa situación de pobreza en la que vivía. O sea, yo de verdad que condeno demasiado lo que hizo Rubí, así de que una Carla Panini. También creo que ella se aferró a esas ideas por culpa de su mamá, porque ella decía, es que ¿por qué no podemos tener cosas bonitas como la esta Maribel? Y la mamá le decía, no, pues es que nosotros somos pobres, eso es lo que nos tocó y te aguantas. Y esa mentalidad, o sea, yo siento que perpetúa el status quo, perpetúa el hecho de que los pobres son pobres porque eso fue lo que les tocó y que no merecen tener como que el acceso a una vida digna y que Rubí se tenía que conformar con lo que tenía, que no tenía que aspirar a más. Yo pienso que
su mamá hizo mal. Porque entre más le decía, no, no te lo mereces, no te lo mereces, esta Rubí se enojaba más. Y decía, ¿cómo no me lo voy a merecer? ¿Cómo tú no te lo vas a merecer? Entonces, pues yo siento que yo una vez leí un consejo de Alejandro Jodorowsky que le decía a un papá de un niño que agarraba dinero. Entonces Alejandro Jodorowsky le dijo, a ver, no condenes su actitud, mejor enséñale a ser rico, o sea, enséñale a administrar su dinero. ¿Por qué? Porque si reprimes esa actitud, el niño se va a frustrar. Esta actitud de la mamá de Rubí es muy similar a la actitud de la mamá de Teresa. Teresa viene de un entorno muy similar al de Rubí, en el hecho de que también vive en una vecindad, que su casa no es propia y que también iba a escuela de ricachones, pero la diferencia de Teresa y Rubí es que Teresa era muy inteligente, o sea, se dice fácil ser como que el mejor promedio de la generación de preparatoria y después de universidad. O sea, se dice bien fácil, pero yo creo que, pues, por todo lo que pasó en la novela, como que esto se ensombrece un poco. Al igual que con Rubí, la mamá de Teresa le decía mucho que, pues, que se tenía que conformar, que lo que tenían era lo que les tocaba. Y un hecho que marcó mucho la vida de Teresa fue la muerte de su hermana, que su hermana murió en una competencia porque le dio un infarto y no se lo detectaron a pesar de que pues ella constantemente iba a servicios médicos gratuitos y todo eso. Entonces Teresa se hizo de la creencia que eso que le había pasado a su hermana le había pasado por pobre. Y yo como que difiero un poco de su opinión de Teresa porque, o sea, ese tipo de fallas del corazón son indetectables, o sea, son enfermedades silenciosas que cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Entonces, esta Teresa tenía esa idea de que todas las cosas malas que le pasaban a ella y a su familia era por ser pobres. Y, y sí, o sea, de 10 cosas que le pasaban, 9 eran por pobres. Entonces, todo, y una que pasaba por X cosa, también lo atribuía a la pobreza. Entonces, esta Teresa ya tenía como que ese sesgo de confirmación. Y ya era demasiado difícil que pudiera como que cambiar de opinión, porque me acuerdo que incluso en un momento su mamá le dijo, estaban discutiendo las dos y Teresa le dijo que ella no quería seguir como que con su cruz de toda la vida, porque en cuanto el dinero se acaba, el primero en salir por la ventana es el amor. Y su mamá le contrastó esa idea. Le dijo que eso no era verdad, que en el caso del matrimonio de ella con su papá, muchas veces no tuvieron dinero y fue cuando más se necesitaban, cuando más estuvieron juntos. Entonces, yo creo que es la primera novela en la que veo que enfrentan a esa idea, ¿no? Que le enfrenta a la mamá de Teresa. Y sí, o sea, era una señora que sí era como que medio brutilla, la verdad. Pero en ese sentido, ella se le dijo, no, o sea, esa idea que tienes es falsa, porque tu papá y yo nos amamos demasiado. Y hemos estado en las buenas y en las malas y en las peores, y siempre nos hemos amado. Pero pues ya esta Teresa ya tenía su sistema de creencias bastante consolidado y ella tenía claro que tenía que salir de ese entorno de pobreza. Yo siento que las actitudes de Teresa principalmente eran como para defenderse de las personas que le tenían tirria. Por ejemplo, la esta Aida, que le decía que era una rata de vecindad y todo eso, y su exnovio que pues nada más como que la quería tener de amante y otras personas que se fueron cruzando en el camino. Y yo siento que muchas de las decisiones de Teresa fueron sacrificios personales, ¿no? Que solamente a ella le tocaban decidir en su propia vida, pero su mamá le enfrentaba muchas de esas ideas y le decía, no, es que no dejes el amor atrás. Y yo siento que su mamá hizo bien, pero al fin y al cabo
era la vida de Teresa y la única que podía decir sobre su vida era Teresa, ¿no? Y que sí, o sea, asumió todas las consecuencias de sus actos, por ejemplo, de dejar a Mariano. Pero es que es raro, ¿no? Porque muchas de sus acciones sí eran como para defenderse y sí como que le metía muchas trampas a las personas que principalmente la querían ver caer. Pero creo que donde Teresa siempre se ha equivocado es en el trato que le ha dado a sus papás. Siempre se ha avergonzado de ellos, a pesar de que ellos sacaron la casta. Y en un momento, ya al final de la telenovela, ella rechaza a sus papás enfrente de su mamá y de su madrina. Le dice a una entrevistadora que sus papás murieron desde hace mucho tiempo y fue ahí cuando ya no aguantaron las dos y le dieron la espalda. Entonces esta Teresa se quedó con el dinero de las propiedades de Fernando. Todo el mundo le dio la espalda a sus mejores amigas que siempre estaban ahí con ella. Perdió el amor de este Arturo. Se quedó completamente sola, con mucho dinero pero sin afecto. Distinto el color, la misma. Y ahora vamos a hablar de mi villana favorita, de esta Paula Bracho, de la usurpadora, tururururún, esperando por su amor. Paula Bracho era una mujer muy rica, muy privilegiada, que estaba totalmente consciente del poder que tenía su belleza sobre las demás personas, en especial sobre los hombres, y ella eligió el camino del hedonismo. Ella decidió que no quería tener una vida tradicional como las demás mujeres, que a ella le gustaban los hombres, gorilones al fin y al cabo. O sea, musculosos, alfas, si es que eso existe, o sea, machos. Para ello, pues se casó con un hombre muy rico, el Carlos Daniel, o mejor dicho, Carlos Daniel. Yo considero que el hecho que esta Paula Bracho haya querido tener esa vida como tan hedonista como la tiene, no es en sí malo. Lo que sí es malo es de que, por ejemplo, si ella estaba en un matrimonio y una de las pautas de ese matrimonio era la exclusividad, pues sí no estaba tan bien que ella se fuera con viejos a todos lados. Por nada más por eso lo digo, por ese acuerdo que tenía en su matrimonio. Por ejemplo, con su hedonismo también como que mal influenciaba a los demás, ¿no? Porque se metía con el esposo de su cuñada y por eso la cuñada le tenía tirria. Estaba la abuela Piedad y la volvió alcohólica, porque la Paola Bracho pues sí le gustaba el pisto bien macizo. O sea, en ese sentido yo siento que no estaban bien sus acciones. Porque el hecho de que nada más una mujer por no querer tener una vida tradicional como la que se nos ha impuesto a las mujeres, por lo menos aquí en México, pues yo no siento que sea algo malo, ¿no? Pero nada más por eso era la mala. Yo lo que considero que sí hizo mal, pues fue someter a su hermana gemela, a Paulina, a que la sustituyera durante 6 meses o un año, en lo que ella pues andaba viviendo la vida loca. Que en sí, o sea, reitero, no es que esté mal que ella viva la vida loca. Lo que está mal es que ella haya utilizado a esta Paulina para que la sustituyera y la coercionó de que si no la iba a meter a la cárcel porque hizo parecer como que ella le había robado joyas. Entonces, pues eso sí es lo que Paula Oracho hizo muy mal. Esta Paola de entre las tres villanas, esta Rubí y Teresa, siento que ella era como que la villana más teatral, ¿no? Que era mala nada más como por su forma de ser, que era de que ¡Zorra! ¡Infeliz! ¡Gata inmunda! O sea, por su forma de expresarse era como que mala, pero, o sea, esa teatralidad como que de los villanos, pues era así como que la única que
hacía que fuera así como que la más mala de la telenovela. Y es que si lo ponemos en comparación con otros personajes, por ejemplo, contra Paulina, pues es que esta Paulina era una mensota, o sea, la verdad. Sí caía bien y todo porque sí como que puso orden en la casa de los Bracho, pero, o sea, era bien mensa, bien dejadota. O, por ejemplo, en el caso de Rubí, no, o sea, a quien no soporto por mustia, por mensota, por... Ay, no, por ser una víctima, es a la esta Maribel. Ay, o sea, es que de verdad, no, o sea, como vivía en su burbuja y todo eso, y como siempre era, ay, pobrecita, la que está, camina rarito y todo eso, como que no se daba cuenta de la malicia de las personas, ¿no? A no ser que fueran comentarios directos. Y esa forma en la que era tan mustia me cae muy gordo. Pero lo que me gustó de ese personaje de Maribel fue que a lo largo de la telenovela como que ya se fue poniendo más perrita y al final como que ya fue muy tajante con todos los que le hicieron daño. Quiero comparar a estas tres villanas de telenovela con los personajes de Fernando Colunga, que siempre ha sido como que el interés romántico, el héroe de las telenovelas. Y en el caso de la usurpadora, o sea, era un machito reprimido que no soportaba ver a esta Paulina en el papel de Paula, no soportaba verla que era una chingona, que rescató a la compañía cuando él ya la quería vender. Y me caga ese personaje, porque era bien misógino, bien macho, pero aún así como que la Paulina y todas las mujeres alrededor de él, era así como que, ay, Carlos Daniel, hazme un hijo. Y no lo voy a negar, o sea, yo creo que en esa telenovela el Fernando Colunga ya está como que en la cumbre de su carrera como actor. Y sí está muy guapo y tiene una voz muy bonita, o sea, la verdad sí lo reconozco. Creo que hasta incluso me gustaba cuando era niña, me gustaban los gorilones. Siempre me ha gustado. Por ejemplo, el Fernando Colunga en la de Mariana del Barrio. Ay, no, o sea, Soraya Montenegro se quedaba pendeja a su lado, perdón, pero de verdad que no había más malo, más tonto, más que él, porque en su peor momento de esta María la deja embarazada, la abandona, ella tiene al bebé y le da un delulu bien feo y regala al bebé. Y todo por culpa de ese puñetas. No, o sea, de verdad que yo no sé por qué siempre lo ponen como de héroe porque martiriza a sus intereses románticos más que las villanas del momento y sobre todo que lo hace sin intención, ¿no? O sea, es así como que lo hace simplemente por ser, por preservarse a él. Pone como que a las otras mujeres en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces por eso no lo soporto, a él no lo soporto. Yo pienso que el verdadero villano de las telenovelas donde ha salido Fernando Colunga es Fernando Colunga. Lo digo porque también estoy viendo la de Esmeralda y pinche güey puñetas, no, o sea, para mí todos son Luis Fernando, porque no, o sea, de verdad que siempre hacen cosas muy malas por las mujeres que supuestamente quieren. Volviendo al tema de principal, el de las villanas, hay otra cosa que no me acordaba, que decía Rubí, que ella no quería tener hijos, porque lo dijo en alusión a que su hermana se quedó embarazada del novio e hizo un comentario, pues la verdad bastante feo, que estaba teniendo una conversación con su mamá y le dijo, ay, pues yo no sé por qué va a traer a más personas al mundo a sufrir.
y su mamá le dijo, ay, pero es que es una bendición de la vida. Y le dijo que a ti no te gustaría tener un hijo del hombre que amas, de Héctor, y le dijo, no, yo no quiero ser mamá, yo no quiero tener hijos. Y es más, Cristina como que debería, y en sí, o sea, que Rubí haya elegido no tener hijos no es algo malo. Lo malo es que lo dijo en ese contexto, ¿no? De que como deseándole el mal a su hermana. Pero la idea de fondo es de que una mujer que elige interrumpir su embarazo es una mujer mala en sí misma. Entonces eso es lo que a mí no me gusta de eso. Con esa escena hicieron esa generalización de que las mujeres que eligen sobre sus cuerpos son malas por no querer apegarse a la vida tradicional que se nos ha impuesto a las mujeres. Y eso siento que eso no está bien, porque qué casualidad que nada más le ponen ese atributo a las villanas, que nada más las villanas son las que eligen no tener hijos. Y por ejemplo, todas las que sí son buenas, por ejemplo, la esta Maribel o la esta Paulina y todo eso de las otras telenovelas, ellas sí querían ser madres y se les daba muy fácil serlo. Creo que una de las cosas que pasa en las telenovelas es que le ponen muchísima virtud a la pobreza. Porque, por ejemplo, en contraparte de Rubí, está Cristina. Y ella sí se casa con alguien que es pobre, al igual que ella. Que también es un machito opresor, pero bueno. Y por ejemplo, está Rubí y Teresa a través de su ambición, de sus propios medios, si se puede decir, pues querían conseguir otra calidad de vida, ¿no? Y que sí hicieron cosas que eran demasiado detestables, pero como que las condenaban nada más por tener esa ambición. Y en cambio, en la de Mariala del Barrio, solamente si un rico elegía a alguien como María, que era joven y bella, y la bella que era buena, él pensaba que pues sí era digna de salir de ahí, de ya no vivir entre la basura y de ya no ser una pepenadora. Y bueno, la reflexión final es de que, bueno, si estas telenovelas han resaltado tanto es como por que la gente valoramos mucho la manera en la que ellas se defienden ante los ataques de los demás. Cómo se le ocurren respuestas ingeniosas para decirle, por lo menos, como por ejemplo, ay, es que tú te crees mucho. Y ella así que, no me creo, soy mucho. Ese tipo de frases son padres, ¿no? Por otro lado, creo que también hay que ser conscientes de que sí hicieron cosas como que muy detestables para las personas que la rodeaban y que esas actitudes sí deben ser condenables. Sobre todo, por ejemplo, el trato de Teresa hacia sus papás o las traiciones que hizo Rubí y Teresa a lo largo de sus historias. Me estaba olvidando que también quería criticar como que el final que tuvieron estas villanas. Esta Rubí terminó cayendo de un balcón y perdiendo su belleza y poéticamente tuvo también que perder una de sus extremidades. Esta Teresa, pues bien, o sea, terminó sola, pero en uno de sus Fernández alternativos termina en feminicidio. O sea, muy, muy perturbado porque también otras villanas de otras telenovelas terminan de que súper mal. También esta Paola Bracho termina en un accidente de auto y, o sea, muy feo, ¿no? O sea, como que tienen finales muy violentos estas villanas, que también se me hace como que violencia de género para mí, pero bueno. Así que recuerda, si después de enviudar y quedarte con todo el dinero de tu ex marido millonario y llega a ti un hombre misterioso, aparentemente muy rico, pelón, con una barba chistosa y trajes muy estrafalarios, y encima te ofrece invertir todo el dinero que con tanto esfuerzo te robaste, no le hagas caso, puedes perderlo todo al invitarte él a invertir en bolsa, ¿eh? Así que cuidado.
Y esa yo creo que es la máxima enseñanza de Rubí. Besos. Eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención y que le den like al video y se suscriban a mi canal y me comenten qué es lo que opinan. Muchas gracias.